días con todos. Bienvenidos a este nuestro tercero y último día del primer encuentro de tecnología que organiza el CIA, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y que para nosotros ha sido una experiencia nueva. Esperamos que haya sido para todos, esté siendo para todos útil y beneficiosa para nosotros. Vamos a empezar la jornada de hoy hablando sobre un tema del que ya escuchamos comentarios a lo largo de estos 2 días: factura electrónica. En México, uno de los países que la tiene implementada en América Latina exitosamente, el país que más documentos electrónicos tiene, la implementación de la factura electrónica utiliza una cooperación con el sector privado que actúan varias empresas como autorizadores, certificadores de la factura electrónica en cooperación con la Administración Tributaria, con el SAT. Esta mañana vamos a empezar a ver la experiencia de este grupo de empresas asociados en una organización que se llama Amexipac. Y es muy interesante, en mi opinión, y quería compartir eso con ustedes, porque los vamos a tener acá. Ellos cooperan en la búsqueda de soluciones mejores, de apoyar a la administración tributaria, pero a la vez compiten entre ellos, pues, para hacer parte de su trabajo en el mercado. Quería invitarle a Amexipac, a Javier Vega Flores, presidente del Consejo Directivo, a Pablo Acevedo Alvarado, vicepresidente, a Jorge López Chapa, coordinador del control frontal, y Javier Romero, consejero de la organización, y en audio nos va a acompañar Jesús Pastrón, que es otro vicepresidente. ¿Escucha? Bueno, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Mi nombre, como ya comentaron, es Javier Vega, actualmente funjo como presidente de la Amexipac, y el día de hoy el objetivo de todos nosotros es compartir con ustedes este modelo que en realidad ha sido un cambio importante en la gestión pública y la forma en la que el gobierno tomó la decisión en México de realmente lograr una penetración acelerada de factura electrónica. Como parte de mis antecedentes les puedo comentar, hace algunos años, hace un poco más de 10 años, me tocó ser director de sistemas del SAT, del Servicio de Administración Tributaria en México. Y en aquel momento teníamos la necesidad de identificar la mejor manera de poder implementar un modelo electrónico. Ya habíamos observado iniciativas como la que llevaba Chile en ese momento y la que llevan algunos países europeos. Y la decisión de migrar a factura electrónica pasó por algunos pasos que les voy a comentar a continuación. Voy a adelantarme un poco sobre esta lámina. Muy bien. Básicamente el tema, cuando arrancamos factura electrónica, había varios cuestionamientos que la autoridad se estaba haciendo. La primera de ellas era si deberíamos de adoptar algún modelo electrónico existente o uno nuevo. En este caso se puso en contrapeso la oportunidad de trabajar con EDI o trabajar directamente con XML. La decisión en su momento fue empujar el XML porque en realidad se buscaba un modelo abierto, no propietario, que permitiera una facilidad de adopción sin tener que hacer pago de servicios o de licenciamiento a algún propietario de software. Y esa fue una decisión importante que se tomó en aquel momento para facilitar su adopción. El segundo tema que tengo aquí es, pues ustedes conocen el modelo de Bring Your Own Device. Pues aquí prácticamente el concepto era así: empezar con un modelo de Bring Your Own Invoice, que cada uno de los contribuyentes creara su propia factura y la mandara al SAT bajo un modelo preestablecido.
En realidad, así fue como empezó el servicio de factura electrónica. No fue algo que el SAT entregara o a través de los terceros como nosotros, sino que directamente se le facilitaba a aquellos contribuyentes que estuvieran en ese momento dispuestos a adoptar de manera natural la factura electrónica. Algo que nos tenía muy preocupados como gobierno en aquel momento era el criterio de las integraciones, porque se acercaron los contribuyentes a plantearnos que no era un tema trivial el llevar a cabo la implementación de factura electrónica, porque ya tenían sistemas automatizados que tenían que generar en ese momento el comprobante del ingreso o el registro del ticket o la factura interna antes de hacer una factura electrónica, una factura oficial gubernamental. Y lo que nosotros vimos en aquel momento era que la organización pública podía haber soportado tal vez docenas de integraciones con los más importantes contribuyentes, pero sería imposible tratar de implementar una integración con millones de contribuyentes. Esto estaba fuera totalmente de nuestras expectativas. Lo que sí teníamos era una experiencia previa con los agentes aduanales, custom brokers. Estos agentes aduanales en México ya estaban trabajando y serían aproximadamente unos 500 agentes aduanales que trabajaban en todo el país y que su labor era y sigue siendo la de llevar a cabo la verificación de los impuestos aranceles para importar y exportar mercancía. Bajo esa experiencia que ya tenía el gobierno de trabajar con particulares, se tomó la decisión de buscar un modelo parecido al de agentes aduanales, pero enfocado hacia el tema de factura electrónica. En ese momento se planteó la oportunidad de hablar de una tercera empresa confiable que el SAT pudiera asignarles ciertas atribuciones para actuar en nombre de la organización pública. Esas organizaciones tendrían que pasar por una serie de controles y verificaciones, garantizando efectivamente que fueran organizaciones confiables. Antes de empezar con factura electrónica, existía ya un modelo en México donde había cerca de entre 6,000 y 7,000 impresores autorizados. ¿Cuál es la historia? El gobierno empieza primero con un modelo en el cual las empresas creaban sus propias facturas en papel y podían imprimir sus documentos o ir con cualquier impresor. Después el gobierno decidió que tenía que controlar, por ejemplo, los folios que estaban emitiéndose de esos comprobantes para saber cuáles facturas cualquier contribuyente iba a emitir, y fue como nacieron los impresores autorizados. A un impresor con una imprenta se le daba un registro y tenía que reportar al SAT a quién le estaba emitiendo facturas para poder controlar qué tipo de comprobantes se estaban emitiendo en el país. Después vino el modelo de que los grandes generadores de facturas como los bancos, las telefónicas, los almacenes que generaban estados de cuenta pudieran crear sus propias facturas impresas y se generó el concepto del autoimpresor. Una vez que ya existía el autoimpresor y seguían existiendo los impresores autorizados, se tomó la decisión de que en el modelo de factura electrónica los primeros en cambiarse serían aquellas grandes empresas que ya presentaban sus propias facturas en papel, y ahí fue donde se les pidió que para seguir emitiendo comprobantes tenían que migrarse al modelo de Bring Your Own Invoice. Ahora tú vas a ser el facturador electrónico, tú me entregas la factura bajo estos términos. Y de ahí se evolucionó, como ya comentamos, al siguiente modelo, que fue a cambiar el esquema de que tú hicieras la factura a tener un tercero confiable que verificara que la forma en la que tú haces la factura fuera la forma correcta. El día de hoy tenemos más de 80 empresas dedicadas a hacer factura electrónica. ¿Cuál es la gran ventaja que existe aquí? Es que realmente de pasar de 10 a cerca de 100 es porque ya no tienes una preocupación de cobertura geográfica. Siendo electrónica, todos los PACs tenemos clientes en cualquier lugar de la República, desde el norte hasta el sur, sin tener que tener físicamente una presencia como la tenía que tener en su momento la imprenta física. El impresor, en este caso la factura electrónica, se puede dar sin importar inclusive si está fuera del país, si es una empresa mexicana y tiene un RP fuera del país y tiene que trabajar con nosotros. Claro, la tecnología lo permite y no requiere entonces tener ese modelo. Por lo tanto, el PAC ahora él
la empresa va a escoger o va a decidir con cuál de los packs tiene que manejar. Solamente presentando por último aquí la historia, la escala del tiempo, donde empezamos con factura electrónica en México en el 2004, se crece con el modelo de CFD, que es emitir el comprobante de manera por la empresa directamente. Para el 2006 ya existe la primera figura de un tercero confiable. En el 2011 nace la figura del proveedor autorizado y tenemos las diferentes versiones. Y actualmente, para el 2016, ya tenemos nuevos modelos operativos que ahora van a permitir no solamente emitir factura, sino intercambiar más información fiscal con la autoridad. Básicamente este sería un poquito el preámbulo. Y yo quisiera dejarles a ustedes en la mente algo importante antes de pasar por una grabación que tenemos del vicepresidente que no nos pudo acompañar el día de hoy. Es que México, en los últimos 10 años, ha logrado crecer 250% la recaudación del país. La inflación en el mismo periodo ha sido del 150%. Esto significa que México ha logrado un 100% de incremento real en su recaudación en los últimos 10 años. Y mucho de lo que esa recaudación ha incrementado tiene que ver justamente con un modelo en el cual la autoridad puede estar revisando la información de lo que está pasando entre los diferentes contribuyentes y la forma en la que acredita sus ingresos y sus deducciones. Ahora sí vamos a pedir si por favor nos pueden apoyar con el audio, con el video. Es Jesús Pastrán, vicepresidente de Mexipan. Jesús Pastrán. Yo les voy a hablar sobre las lecciones aprendidas durante estos 12 años de factura electrónica en México. Hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos, y la primera parte les voy a hablar de los desaciertos. Lo primero que vemos como desacierto es haber permitido el esquema de medios propios. El esquema de medios propios permitía que un contribuyente generara la factura sin ninguna certificación de parte de la autoridad en línea. Se hacían revisiones, pero a posteriori se entregaban folios que eran administrados por la autoridad. Se trató de exportar el medio que se tenía en papel, donde se controlaban los folios de permisos otorgados a cada contribuyente, y cuando se determinaba el rango de los folios, pues ese rango era simple y sencillamente descartado y se utilizaba un rango nuevo. Desafortunadamente los rangos no funcionaron tan bien porque se continuaba un rango después de que se hayan terminado los folios, y eso daba lugar a varias aclaraciones y problemas. Se permitía el uso de una sola firma para la factura, nada más la firma del contribuyente, con lo cual si se ponía en riesgo el certificado del contribuyente, pues se podía generar facturas desde otro lugar sin control y bueno, se prestaba facturas apócrifas. Se definían estándares sin la participación activa de cada uno de los usuarios finales de todas las industrias, y no se validaban en línea los documentos generados, se hacían revisiones a posteriori. No se contaba con un esquema de revocación en línea, lo cual cuando un contribuyente tenía problemas, pues podía seguir emitiendo facturas y facturas y facturas durante mucho tiempo. No se daba tiempo suficiente para la implementación de cambios. Los cambios a veces se publicaban el 28 de diciembre y eran obligatorios a partir del 1 de enero del siguiente año, y bueno, esto daba acá paso a varios problemas de logística y de reacción. Había fallas en la redacción de reglas que provocaban confusión, no había claridad siempre en lo que se estaba pidiendo por parte de la autoridad y lo que entendíamos los contribuyentes que debíamos de poner en cada uno de los campos. Y se dieron pérdidas importantes de información porque al generarse la factura únicamente en los servidores de los contribuyentes, en los equipos de los contribuyentes, si no había un esquema de respaldo dentro de esos contribuyentes que fuera confiable, pues cuando se perdía la máquina o se caía el servidor, sencillamente se perdían las facturas y literalmente se perdían las facturas. No había un esquema donde hubiera un respaldo por parte de algún tercero. Ahora bien, del lado de los aciertos, hemos tenido, a partir de todo lo que se aprendió, varios aciertos.
La primera es el haber publicado los lineamientos de factura electrónica en un lenguaje estándar, abierto y accesible a todos los jugadores. El utilizar un certificado que dependa, en el caso de México, únicamente de la administración tributaria y tenerlo centralizado y controlado, permitió una gran certeza al modelo, porque no se podía generar facturas pues, de forma, porque están diciendo que no era la persona quien lo había hecho, ya que la firma está amarrada a inclusive biométricos. El realizar el doble firmado de los documentos electrónicos es otro de los aciertos, porque no nada más es suficiente con saber que quien firma la factura es quien dice ser, sino además también tener el control de cuándo lo hizo y saber que lo hizo correctamente. Para eso sirve la firma segunda de una validación, una patente de curso. El utilizar un proceso de validación de las soluciones tecnológicas de los proveedores autorizados también es una cuestión que ayudó a darle certeza al modelo, porque no es suficiente con decir que sabemos hacer facturas electrónicas, sino que además demostramos que sabemos hacer facturas electrónicas, demostramos que podemos recibir facturas de forma masiva, que podemos generar documentos, millones de documentos en un día, y que cumplimos con los más altos niveles de seguridad y control de esa información. Fijar una penalización y fianza al proveedor autorizado para darle certeza al contribuyente cuando hay un error, ya sea por omisión o por negligencia o por dolo. Si hay un problema que se ha generado por el proveedor autorizado, esa fianza se aplica y sirve para ayudar al contribuyente a salir pues bien librado de esa situación. Otra ventaja que tenemos es que se definieron varias ventanillas de acceso. En caso de que haya problema con un proveedor autorizado, existen muchas otras opciones que permiten la generación de documentos y que pueden utilizar exactamente los mismos servicios con el mismo nivel de calidad con diferentes proveedores. La integración de diferentes trámites y documentos al esquema. Más adelante les van a platicar lo que son los documentos digitales y todo lo que se ha hecho ahora para agregar nuevos trámites, nuevos documentos. Otro acierto fue la imparcialidad de la autoridad en la autorización y revisión de los proveedores autorizados. Siempre se ha manejado de una manera abierta, transparente. Cualquiera que esté interesado puede descubrir en la página de internet de la autoridad cuáles son los requisitos, qué es lo que se tiene que cumplir, cómo se tiene que generar la información, y pasa por un proceso de certificación, y cualquiera puede pasar por ese proceso de integración, y bueno, si cumple con todos los estándares, entonces le dan permiso. El obligar a la prestación de un servicio gratuito como labor social también es otro acierto, porque se quita la resistencia de que hay que hacer una inversión enorme para poder manejar factura electrónica. Hoy en México cualquiera puede hacer una factura electrónica en cualquiera de los portales gratuitos que se tienen por parte de los proveedores autorizados de certificación. La creación del buzón tributario también es un gran acierto, porque nos permitió no nada más tener las facturas en el contribuyente y en el receptor, sino también consultarlas posteriormente. Y ahora estamos trabajando en prevenir la anulación impune de facturas, es decir, que no se pueda anular una factura una vez que ya fue emitida y que fue procesada. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Acevedo, soy vicepresidente también de Mexipac. Y bueno, hemos visto ya un poquito de los antecedentes, un poco también de los logros. Por otro lado, los aciertos y desaciertos que nos compartió Jesús. Pero ahora tenemos un reto, y el reto que sigue es ver, primero descifrar estas ecuaciones. Me dijeron que era tecnología y por eso quise empezar con unas ecuaciones matemáticas. Flexibility plus collaboration equals benefits for all. ¿Por qué lo pongo así? Porque después de lo que acabamos de escuchar y de retos que tiene la autoridad en México, ¿cómo le hacemos para poder cumplir con un reto de recaudación de 2.6 o 2.7 billones de pesos en un país, en un año? ¿Cómo le hacemos
para poder cubrir la expectativa de más de 50 millones de contribuyentes. Es todo un reto que es muy complicado lograr solamente por parte de la autoridad tributaria. Por eso es que queremos presentar este modelo en donde proveedores autorizados por la misma autoridad podemos extender estos brazos y poder llegar a diferentes sectores. Collaboration. ¿Por qué hablamos de que la colaboración es bien importante? No solamente es la colaboración entre nosotros, como lo mencionaba Raúl al principio de la presentación. Cada uno de nosotros somos miembros de una asociación, pero también representamos diferentes proveedores de tecnología en México. Además de que colaboramos nosotros, o entre nosotros, colaboramos con la autoridad. ¿Cómo es posible lograr que diferentes sectores productivos, financieros, retail, aseguradoras, mensajería y otros más, aduanas, como lo mencionaba Javier, puedan convivir entre ellos con un documento, con una facturación electrónica? No es el tema de un documento, sino la manera y el modelo en que se desarrolla. Si no existe una colaboración entre la autoridad, entre los contribuyentes de diferentes sectores productivos y entre los proveedores de servicios de tecnología como los que hoy o hasta el día de hoy se han venido presentando, es muy complicado lograr esta penetración y cumplir estos retos. Flexibilidad. Por supuesto hablamos de flexibilidad en el modelo, no flexibilidad en las reglas y lineamientos de la autoridad. Flexibilidad en el modelo, ¿por qué? Porque para lograr colectar toda la información necesaria para que la autoridad pueda hacer su trabajo, es necesario que los documentos tecnológicos contengan la facilidad de poder agregar todo lo necesario de diferentes sectores. ¿Cómo se logra esto? Y finalmente, ¿por qué benefits for all? ¿Por qué beneficios para todos? Ya lo habíamos escuchado en algunas presentaciones. El contribuyente debe de cumplir sus obligaciones por convencimiento. ¿Cómo logramos esto? Con beneficios. ¿Y qué beneficios tangibles? Los vamos a ver en un momento más. Technology plus audits, new productive sector and services. ¿Por qué? Porque sí, ya lo hemos visto, se aplica tecnología y además somos auditados por el sistema de prestación tributaria para garantizar que realmente estamos cumpliendo y somos un brazo extendido de la autoridad. ¿Esto qué generó en el país? Un nuevo sector productivo de tecnología que se llaman o nos llamamos los PACs, proveedores autorizados. Esto generó nueva tecnología, firma digital, generó empleos y además apoyar a la autoridad a poder cumplir lo que mencionamos al principio. Servicios complementarios. Platiquemos un poco de cómo se logró incluir toda la información de diferentes sectores en un documento. Se agregaron complementos en el mismo documento, en la misma factura. Complementos de exportación, complementos de divisas, complementos de líneas aéreas y complementos de sectores que por su complejidad era difícil meter en la parte fiscal de un documento. Integraciones para comercio electrónico, el e-commerce. Se fomentaron y se potenciaron los motores como el retail para poder hacer obligatoria la facturación electrónica a pesar de que la autoridad no lo hacía obligatorio en su momento. Diseño y desarrollo de software. Hemos escuchado en varias presentaciones Business Intelligence, Analytics. Imaginen lo que se puede hacer con una comunidad de más de 80 proveedores de tecnología trabajando en el análisis de información y colaborando con el SAT. Hoy, las nuevas iniciativas que se han logrado en conjunto con el SAT se han logrado con un piloto, con contribuyentes que son de los más importantes en diferentes sectores. Seguridad, hemos trabajado muchísimo en la seguridad de información. Marketing digital, se ha aprovechado la información también para mandar mensajes y utilizar los documentos
para poder comunicar información al mercado, porque el documento nace electrónico y se aprovecha. Pago y financiamiento, factoring, factoraje. Una vez que el documento se maneja en electrónico, es posible adicionarlo a diferentes servicios financieros que generan y enriquecen el modelo. Muchas gracias. Yo voy a hablar de las estadísticas que se ha venido dando. Ya platicaba Javier, Jesús y Pablo de todos estos beneficios que se han dado a través de la adopción del modelo de factura electrónica. Y la realidad es que en sí la factura electrónica sola, pues definitivamente no dice mucho. Creo que hoy en día hay países que han logrado una masificación en la factura electrónica. Sin embargo, creo que lo importante de lograr una masificación en la factura electrónica y en los documentos que están alrededor de la factura electrónica es cómo logras explotar la factura electrónica y cómo logras obtener información importante que te permita generar una mayor recaudación en el país. Creo que ese es el objetivo especial de tener como tal la factura electrónica RIP. Y hoy en día, pues sí, México es de los países más generadores de facturas electrónicas. En promedio se generan más de 500 millones de facturas electrónicas mensuales, y de las cuales el 96% de estas transacciones las hace estas figuras de las que hablaban mis compañeros, de proveedores autorizados de certificación. Sin embargo, realmente, ¿qué ha venido a partir de que en México, desde el 2011, se crea esta figura de manera autorizada y certificada por parte de la autoridad? Hay una estadística muy interesante que habla cuando México se propone hacer obligatorio la factura electrónica, en aquel entonces de 2011-2012, y se toma esta decisión, solamente había un 30% de los contribuyentes que estaban operando en factura electrónica. Prácticamente el deadline fue 2014, es decir, el tiempo para subir a más de 70 millones de contribuyentes. Digo, a más del 70% de estos contribuyentes se dio en un lapso de no más de 2 años. ¿Cómo lograr subir este porcentaje tan grande de contribuyentes en tan poco tiempo? Pues se da por parte de esta figura de terceros autorizados que también estaban igual de interesados en ir a traer las empresas para montarlas al modelo. México avanzó 11 años en el pago de impuestos a nivel mundial, esto dicho por Doing Business. En 2015 tuvo una variación muy interesante, y si podemos verlo en la gráfica, en México en el 2015 el Producto Interno Bruto solo creció 2.5%, pero la recaudación tuvo un incremento del 27.5%, 27.4% de lo que estaba presupuestado. Más de 17 mil millones de facturas de 2011 a 2015 y más de 12 millones de emisores de facturas electrónicas. Esto es un tema bastante interesante del lado del Servicio de Administración Tributaria. El SAT mejoró el 20% su eficiencia en recaudación en 2015. Fue mucho más eficiente al momento de recaudar. ¿Y qué? Lo dicen las estadísticas. En 2006, al SAT, su objetivo, su target de recaudación era poco menos de $1 billón mexicanos. Pero por cada 100,000 pesos le costaba 1.1 pesos el traer esa recaudación. A lo largo del tiempo fue mejorando la recaudación, pero si ustedes pueden ver, a partir de que se genera la figura del proveedor de 2011 en adelante, 2012, esto empieza a mejorar su eficiencia en la recaudación. Y en 2015, por cada 100,000 pesos recaudados, al SAT solo le cuesta 0.65 centavos de peso versus la recaudación de 2.3 billones de pesos, es decir, una mejora sustancial en la eficiencia administrativa, que esto traducido en ahorro por parte de la autoridad es de más de 10.600 millones de pesos que el SAT solo en eficiencia ha logrado obtener derivado de este modelo. También ha logrado crear con otras iniciativas alrededor de esto un incremento en los contribuyentes. Más de 5.3 millones de contribuyentes se sumaron solo de 2014 a 2015 de una manera bastante interesante, y lo que mencionaba en la lámina anterior, se recaudó 27.4% más de lo presupuestado.
Otra estadística muy interesante es, pues, con la afectación del precio por barril del petróleo, México, siendo un país productor de petróleo, se vio afectado en esta situación. Sin embargo, derivado a la eficiencia de la recaudación, a la manera en cómo incrementó la recaudación, hemos venido dependiendo cada vez menos del petróleo como tal en las finanzas públicas. El 31.4% de los ingresos del país venían del petróleo. En 2015 solo el 18.7%, y en el 2016 se prevé terminar con 13.5%. Es decir, si ustedes ven la gráfica en la parte de abajo, cada vez se va abriendo más la brecha, y esto ha sido porque el SAT ha tenido la oportunidad de recaudar más derivado de todos estos sistemas alrededor. El SAT creció 12% en recaudación en el periodo de enero a junio del 2016. Ya hablando de este año específicamente, si el año 2015 fue un año trascendental en cuanto al rompimiento de metas en recaudación, 2016 va aún más superando la meta que está planteada. 1.6 billones de pesos de recaudados en el primer semestre del 2016, es decir, solo les falta 1 billón más para llegar a la meta, lo cual van a sobrepasar por mucho la meta que se están planteando. Más de 53 millones de contribuyentes, 2.7 billones de pesos el estimado para 2016, cuando la meta es de 2.4 billones de pesos. En impuestos sobre la renta se ha recaudado en el primer semestre versus el anterior un 13% más. En productos especiales sobre productos y servicios se ha recaudado un 19.2%, y en valor agregado un 7.2% más que el 2015. Y bueno, este beneficio de la despetrolización en México ha cubierto que el 56.5% de esta recaudación se haya ido en el gasto público, solo el 56.5%. Y para finalizar, bueno, en general son 53.3 millones de contribuyentes, 18 personas morales, 19.4 personas físicas, personas naturales, como dicen en algunos otros países en América Latina, y 32.1 millones de asalariados. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, a partir de este resumen ya podemos identificar toda la evolución que ha tenido la factura electrónica en México. Ya pudimos hablar de cómo se definió, cómo evolucionó, primero opcional, después obligatoria. Bueno, ¿qué sigue? Actualmente la situación en México es bastante peculiar, bastante interesante. Yo me atrevería a preguntarles, ustedes como autoridad tributaria, ¿cuál es su objetivo dentro de su país? Pudiéramos pensar que tal vez es el incremento en la recaudación, podríamos pensar tal vez también que pudiera llegar a ser, disminuir la evasión fiscal. En general podríamos resumirlo en favorecer o optimizar o mejorar o ayudarle al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones fiscales. La situación en México, como les comentaba, es bastante interesante. Interesante porque ya tenemos factura electrónica, entonces ya el modelo es bastante favorable. Lo hemos visto en cifras, lo hemos visto incluso en cómo el sector se ha desarrollado. El SAT se preguntó, ¿qué sí? ¿Cuál es mi siguiente reto? El siguiente reto es poder utilizar este modelo para sacarle mayor provecho, para sacarle mayor jugo. En México ya no hablamos de la factura electrónica, ya no es un tema nuevo. En México, ¿de qué hablamos? ¿De qué sí? ¿Cuáles son los siguientes documentos a incluir? Recientemente nació un nuevo esquema similar al PAC, en el sentido de que es un tercero autorizado. En este caso, para la recepción de documentos digitales. Nosotros definimos un esquema de documentos digitales como una estructura compatible con cualquier otro tipo de trámite. Cualquier otro tipo de trámite que puede ser utilizado. Podemos estar generando ya un canal directamente entre el contribuyente y la autoridad tributaria. ¿Cuál trámite pudiera ser? Bueno, pudiéramos estar automatizando o digitalizando por ejemplo, reporte de impuestos mensuales.
Podríamos estar incluso también generando un canal de comunicación directa para poder estar enviando contabilidad electrónica, para poder estar solicitando una baja, etc. Cualquier trámite que pueda ser realizado entre el contribuyente y la autoridad tributaria es susceptible a ser digitalizado. Este es realmente el camino que tenemos para adelante. El horizonte en México se pinta de esta manera. Nosotros estamos empezando a ver qué sigue, cómo podemos favorecer para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones de una manera mucho más sencilla. Y este esquema, insisto, es un esquema que ya existe. El objetivo es llegar a un esquema en el cual ya no existe el papel, en el cual el contribuyente tenga mayor facilidad para poder cumplir con sus obligaciones. Pensando en el grande, pensando en el mediano, pensando incluso en el pequeño. Yo los invito a que internamente visualicen dentro de su país ya no solo cómo implementar factura electrónica, sino cómo sacarle provecho a este esquema. Divide y vencerás es una frase que a la autoridad tributaria de México le quedó muy clara. Le quedó muy clara con el uso de la factura electrónica y le sigue quedando muy clara para la implementación de nuevos mensajes que pueden ser autorizados, pueden ser certificados y pueden ser en paralelo enviados a la autoridad. Sin embargo, el contribuyente, tan pronto lo presenta con este tercero, ya está cumpliendo con su obligación. Este tercero cuenta con la facultad y con la confianza de recibir un documento electrónico siguiendo ciertas estructuras y ciertos estándares, poder validarlo, poder identificar si es o no correcto y responderle directamente al contribuyente. Otro de los puntos interesantes es precisamente la minería de datos. Hemos aprendido, sí, durante este camino, durante este trayecto hemos tenido muchos aprendizajes y tal vez el más interesante o más relevante es poder identificar qué información es la que me va a ser a mí útil como autoridad tributaria. Vemos en las actualizaciones a la factura electrónica, incluso en los nuevos esquemas de documentos digitales, cómo cada vez la información tiende a ser un catálogo. ¿Para qué? Para poder ser fácilmente procesable. Ya prácticamente no existen campos que son abiertos, campos que el mismo contribuyente decide cómo llenar. Esto busca perseguir una necesidad primaria y es también favorecer y optimizar los procesos cara interna, es decir, para la misma autoridad tributaria. Entonces, yo los invito, insisto, a que identifiquen esta oportunidad ya no solo para implementar una factura electrónica, sino también para visualizar un esquema completamente dinámico, que tienda a contar con esa flexibilidad. Les comentaba, documentos digitales es eso, es un documento que cuenta con la capacidad y con la flexibilidad para poder soportar cualquier otro tipo de trámite. El objetivo es que veamos hacia el pasado y veamos el papel. Que en el presente o incluso en el futuro ya podemos estar hablando de documentos completamente digitales. Realmente incluso hasta sobraría un poco el hablar de todos los beneficios que esto conlleva. Es prácticamente evidente, lo hemos visto en todos los sectores y este no es uno que se quede atrás. Gracias. Muy bien, pues, Juan, gracias. Con esto terminamos la presentación, pero antes de hacer esta conclusión, quisiera yo dejar en la mente de ustedes algo importante. La autoridad hacendaria, las autoridades tributarias como ustedes, usan los mecanismos de auditoría como la factura electrónica para poder tener acceso y visibilidad sobre los ingresos del contribuyente. El contribuyente es una entidad comercial que tiene necesidades de administrar su negocio. Emitir la factura electrónica en México al 100% nos ha permitido también a las empresas tener la capacidad de gestión interna, porque ese mecanismo que hoy es de auditoría de parte de la autoridad tributaria lo es para la empresa en el conocimiento de lo que está vendiendo
a quién le está pagando, cómo lo está pagando, en qué forma y en qué medida está teniendo esa gestión de administración. Así como hay 5.000, 6.000 millones de comprobantes que se emiten, hay empresas que reciben 5.000 o 6.000 millones de comprobantes. Y los PACs tenemos esta facilidad de darle la información a los contribuyentes, tanto en emisión, pero también en la validación, recepción y pago de esas facturas a todos sus proveedores. Lo mismo está pasando a nivel de la nómina en México, donde existe para cualquier tipo de ingreso que sea acumulable o cualquier reducción, incluyendo la nómina, el pago de los salarios, se lleva a cabo un modelo electrónico. ¿Qué buscamos como asociación? Lo que queremos como asociación es incrementar el conocimiento, dispersar el conocimiento de la experiencia mexicana, llevarla a otros países, ayudarlos a ustedes en sus países, ayudar a nuestros colegas que tienen industria en sus países a poder visualizar y entender las mejores prácticas, los do's and don'ts. En 10 años hemos aprendido mucho, no solo lo que está bien, también lo que no se debe de hacer, y eso es algo que queremos compartir con ustedes. Por eso es que hemos decidido crear una asociación latinoamericana de proveedores autorizados. Esta asociación latinoamericana tendrá sus propios capítulos en cada país y el objetivo de la asociación latinoamericana va a ser enriquecer el modelo con el conocimiento de las mejores prácticas de cada uno de los países desde la perspectiva de las empresas que nos dedicamos a este rol, a apoyar a los gobiernos. Los invitamos a que nos puedan ustedes contactar inicialmente a través de la Mexipac en México. Nelly, si te pones de pie, Nelly es nuestra directora general en México. Si ustedes se acercan con Nelly, encantados de poder apoyar la visión que ustedes tengan en este momento de lo que están percibiendo que debiera ser la factura electrónica de su país y que podamos nosotros colaborar con ustedes y obviamente con las entidades privadas de sus países podernos acercar a la ciudad latinoamericana para buscar esta mejor práctica a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Creemos que hay mucho que compartir y nos es muy interesante el poder hablar de estas experiencias y de lo que ustedes tengan que platicarnos, porque todos podemos aprender claramente de lo que se ha hecho en nuestros países. Con esto terminamos la presentación, les agradecemos mucho y no sé si nos quede algún momento para preguntas y respuestas. Muchas gracias a ustedes y vamos a dar espacio a unas preguntas por unos 10, 12 minutos. Buenos días, quisiera preguntarles cómo paga la Administración Tributaria a los asociados este proceso. Si se paga por comisión, se paga por certificación de factura, es decir, ¿qué ganancia tienen los asociados en relación con este proceso? No, realmente es un modelo de negocio en donde el contribuyente es realmente el que termina pagando por un servicio. La autoridad a nosotros nos exige tener un servicio gratuito básico para el contribuyente, pero cuando el contribuyente busca automatizar y mejorar procesos administrativos para que evite hacer ciertas cuestiones tanto de declaraciones como de factura electrónica, el contribuyente paga una tarifa, dependiendo el proveedor es esta tarifa, que no hay una regulación per se para la tarifa, y ahí es donde se da este modelo de negocio y la autoridad como tal no paga por estos terceros, sino el tercero busca hacer el negocio con el contribuyente. Las barreras de acceso cuando se empezó el modelo estaban relacionadas a dos cosas. Uno, la penetración de Internet en México, y la segunda era el costo de hacer este servicio. La primera, en realidad, está resuelta en todos los países con esto. Ya la penetración de Internet en realidad en México, ustedes lo conocen en cada uno de los países, a través de un mecanismo electrónico como este, es totalmente factible. Y segundo, lo que comentaba Jorge es que el contribuyente siempre tiene derecho a tener un servicio gratuito de la autoridad y de nosotros. Lo que nosotros cobramos a un particular es cuando él requiere, como comentaba Jorge, valores agregados. El servicio de facturación básico siempre va a estar libre de costo. Buenos días, Jorge Cosmos, consultor de SIDA.
Ante todo, quería felicitar el esfuerzo a México por haber llegado al nivel de desarrollo de la factura electrónica y nos hemos tenido la oportunidad de acompañar a México por muchos años en el vínculo institucional y el desarrollo que se ha dado en los últimos años y cómo la factura electrónica en México se ha convertido en uno de los factores más importantes para implementar la nación. Mi pregunta va sobre todo a unos años atrás, en los donde ustedes, el gobierno, decide masificar el uso de la factura electrónica. Por lo que nos generaron ustedes, la factura electrónica se masificó a través de una decisión del gobierno de implantarla y hacer acelerar para todos. Mi pregunta va, ¿cuál fue la reacción de los contribuyentes ante esa decisión del gobierno en ese momento? Las cifras que se ganaron todavía no había una cantidad muy grande de facturas que se pagaban en papel. ¿Cómo fue el paso? ¿Cómo recibieron los contribuyentes esa decisión? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el gobierno, digamos, los proveedores, en fin, de atender, imagino, todas estas inquietudes que nacieron de este cambio importante, por supuesto, en la economía, en el comercio, etc.? Creo que hubo dos cosas. Voy a hablar un poco al inicio y segundo yo dejaré que mis compañeros platiquen un poco de lo que está pasando ahorita. El primer punto, habiendo trabajado en el SAT, en la parte de tecnología, era exactamente eso. ¿Cómo vamos a encontrar esa resistencia de los contribuyentes a aplicar este modelo? Uno de los puntos que fue importante fue que los grandes compradores, digamos el retail que compra muchos proveedores, se le pidió el apoyo para poderle pedir comercialmente a los proveedores que le mandaran la factura electrónica, y había dos maneras de hacerlo. Si tú me mandabas una factura en papel, mi costo transaccional de pagarte la factura a ti podía ser a lo mejor de $3, $2.50, $4. Si me la mandas electrónica, mi costo de procesarte el pago tal vez sea centavos de dólar. Entonces, el primer punto fue que en la parte comercial, los grandes compradores empujaran, motivaran a los proveedores pequeños a subirse un modelo porque le ahorraban dinero a él, pero le pagaban más rápido al proveedor. Entonces hubo un modelo de adopción business to business originalmente que fue muy importante para poderlo llevar a cabo, y yo creo que eso permeó para que otras organizaciones pequeñas se dieran cuenta del beneficio de no tener que mandar una factura a una ventanilla y se tardaran semanas en validarte que el pago iba a estar a tu favor. Cuando se dieron cuenta que en el modelo electrónico el pago se podía realizar en 2 o 3 días, o por lo menos validar que el documento original ya estaba listo para pago, iban a ser 30 días efectivos, no 30 días más 3 semanas de validación del documento en papel. Eso ayudó muchísimo a quitar un poco la presión, digamos, al gobierno de manejar un documento electrónico, y sí se hicieron varios estudios relacionados con la mejora de la adopción electrónica del documento. Y después se pasó a la parte de aquellos pequeños, personas físicas y pequeños contribuyentes que en ese momento se dieron cuenta de que no tenían que tener un stock de facturas disponibles, sino que podían hacerlas en línea en un servicio gratuito y que pueden almacenar toda su historia y permitirle al contador que viniera a revisar electrónicamente, digamos, de manera remota, y llevarse las facturas y poder hacer su trabajo. Sí, complementando lo que comenta Javier, como lo mencionaba, uno de los motores más importantes que potenció la factura fue el retail. Vale la pena mencionar que previo a la factura electrónica, ya los grandes retailers manejaban un invoice sobre un estándar EDI que es muy conocido aquí en Estados Unidos. Cuando sale la facturación electrónica, lo que hicieron fue sustituir ese elemento invoice por la facturación electrónica como un XML. Pero dentro del XML metían el invoice. Esa flexibilidad ayudó mucho. Y por otro lado, en pequeños contribuyentes, en el momento en que el SAT hace obligatorio para todo el país y para todo tipo de persona física y moral, eso fue un alivio para la gente que estaba trabajando en varios modelos. Como vimos en los desatinos o en las fallas, se empezó por propios medios y luego por proveedores autorizados, y entonces era un mix entre papel y electrónico. Cuando se hace obligatorio, los pequeños contribuyentes lo agradecen. Ahora manejar todo de una manera electrónica, se ahorran los papeles, se facilitan las declaraciones, y ya ellos mismos o los contadores que llevaban la contabilidad de los pequeños contribuyentes ya todo lo hacían en electrónico.
ya no tenían que estar colectando facturas en papel y facturas en electrónico para hacer ese mix. Eso fue lo que sucedió en el momento en 2011, que se hace obligatorio para todos. In Mexico, did you start with all taxpayers, or in Mexico, did you start with all taxpayers, or Could you please switch on your phone? in Mexico, did you start with this electronic invoicing with all the taxpayers, or only with the corporate taxpayers, or a high-income taxpayers? Because in India, we have got around 60 million taxpayers. So if we switch over to this electronic invoicing, then what should be the methodology? And then because in initial stages, the person registers for that. They are going to the traditional system of invoicing. So my question is that how to implement in such a big country, and in initial stage there should be some resistance from the traditional system to the electronic invoicing. So how do you suggest that particular one? Bueno, como está la bocina, la pregunta es básicamente si en un país tan grande como México, ¿cuál fue la iniciativa o cuál fue la estrategia a seguir para que se pudiera llevar a cabo la implementación, si era a nivel masificado o las empresas grandes ir bajando? Sí, como ya comentamos, originalmente la forma de iniciar fue a través de aquellas empresas que ya generaban sus propios documentos, sus facturas, como era un banco, una empresa de comunicaciones, cualquiera que entregara estados de cuenta de manera masificada, les hacía mucho sentido quitar el papel de por medio y bajar sus costos. Entonces, la primera adopción que se hizo en México fue a través de los grandes emisores, no forzosamente el gran contribuyente. Habría contribuyentes con más ingresos, pero los primeros interesados eran los que mandaban millones de documentos impresos y que ahora tenían la facilidad de hacerlo de manera electrónica. Es un modelo de adopción en el cual el ahorro, el beneficio, fue un catalizador de ese cambio para los que emitían comprobantes. Y el segundo, que ya comentó también Pablo, es cuando los compradores incentivan al pequeño contribuyente a entregarle la factura de manera electrónica. Yo agregaría una cuestión muy interesante que hace la autoridad, y lo primero es realmente poner todas las aristas o las situaciones que se podrían visualizar para no buscar una prórroga. Creo que lo que sucede mucho en países en Latinoamérica es que normalmente salen las leyes y el contribuyente tiene en la mente que, bueno, ya sé que va a haber una prórroga el día de mañana, entonces este tema se va extendiendo y la adopción se va pateando de alguna u otra manera. Y una cosa que hizo muy clara la autoridad respecto a la factura electrónica fue, bueno, me armo de proveedores autorizados que realmente tengan esta cobertura geográfica para poder ofrecer estos servicios. Les pido que den una aplicación gratuita para que no haya una resistencia por parte del contribuyente de decir, oye, es que no puedo irme a factura electrónica porque me sale muy caro, porque es muy difícil. Y no, realmente el contribuyente, cualquier tipo de contribuyente encontraba soluciones y facilidades para poder adoptar la factura electrónica y poner un deadline que realmente fue deadline. Fue un deadline en donde dijeron, a partir del 1 de enero del 2014 no habrá documento que no sea electrónico, y creo que ahí es donde se da esta adopción de una manera importante y que la autoridad cierra el círculo de esa manera. Sí, buenos días. La pregunta está enfocada más hacia cómo ha manejado el SAT el tema de la confidencialidad de la información, otorgándole a los 80 empresas estas que sean los encargados de hacer la factura o de también cómo verificar la veracidad de la misma. La respuesta realmente es simple y básicamente pudiera ser respondida con la certificación. En México contamos con un proceso bastante robusto con respecto a las características que un tercero debe de cumplir para poder procesar o poder recibir información que es sensible finalmente de todos los contribuyentes para poder certificarla, poder librarla
y convertirla en un documento fiscalmente válido. Entonces, creo que la clave precisamente está en poder garantizar un proceso que evalúe a estas empresas en todas sus características. No solo estoy hablando de características técnicas, de poder de procesamiento, sino también en sus procesos internos. Y vaya, existen una cantidad de certificaciones al día de hoy a nivel internacional que bien se pueden basar en ellas, bien incluso pueden tomarlas como una plantilla. Y ya una vez que las empresas son capaces de demostrar a través de procesos de auditoría o de homologación que cumplen con todos esos puntos, creo que hasta ese punto es en el cual podemos empezar a confiar en estos terceros autorizados. Al menos fue una de las principales características que en México permitió que los contribuyentes pudieran estar confiando en estos terceros autorizados. Yo quisiera añadir dos puntos a su respuesta, son dos. Uno, la autoridad está imposibilitada de poder interfazar con millones de contribuyentes y validar los mecanismos de comunicación y seguridad que se requieren, y hacerlo con 80 realmente a través de modelos de revisión tecnológica y de seguridad lo hace asequible. Tratar de hacerlo esto con decenas de miles o centenas de miles es prácticamente imposible. Y el segundo punto es que una vez que el particular está acreditado ante el SAT, la comunicación fluye de un lado con el SAT para cualquier cambio regulatorio. En realidad es un grupo de la asociación como nosotros, que estamos 8 empresas representando a la asociación, revisando los cambios y transferimos el conocimiento de los cambios tecnológicos y regulatorios a toda la masa de contribuyentes, tecnológicamente hablando. Que la autoridad pueda hacer esa interfaz sin utilizar a un intermediario como nosotros era prácticamente imposible. Y algo que vale la pena también incluir es que, hablando de términos de confidencialidad, uno de los retos que se libraron en el país fue entrar a los recibos de nómina. ¿Cómo se garantizaba la seguridad de la información si nosotros como proveedores íbamos a estar manejando los ingresos personales de los directivos de cada empresa? Y dos, la contabilidad electrónica, que eso generó mucho revuelo en el país y finalmente ya logró proceder, es constitucional, y la contabilidad electrónica también se está incluyendo para que es como información que tomamos del contribuyente y se lo hacemos llegar a la autoridad. El 90%, 95% de la contabilidad electrónica nace de los documentos de factura electrónica. Yo tengo una pregunta. Visitaron a México y a Mexipac por el trabajo que están haciendo, fabuloso, pero mi preocupación hoy son 80 certificadores electrónicos. Y ustedes hablaron de estándares mínimos. Mañana pudiera ser 800, quizás no será bueno, son demasiados. Entonces, ¿qué son esos estándares mínimos? Para que no se cree una reserva de mercado para los 80. Parece que 82 son buenos, pero ¿cuáles son las condiciones que una empresa tiene que tener para ser un proveedor certificado? ¿Y cómo ustedes van a enfrentar si ese negocio va creciendo, que mañana se quiera multiplicar por 10 ese número de proveedores? ¿Eso sería bueno o sería malo? De entrada, la certificación como tal es una certificación basada en ISO 27000, lo cual realmente te pone un estándar bastante interesante para que no cualquier compañía, y esto precisamente reforzando la parte de confidencialidad, tiene que ver en todas las aristas. Es una matriz de controles que prácticamente te detalla desde los procesos administrativos de la compañía hasta la parte del tipo de hardware y de seguridad que tienes que requerir. En ningún momento se habla de una marca específica, sino se habla de tecnologías que protejan el certificado de sello digital o la firma electrónica del contribuyente en este tipo de equipos, y la manera en cómo se explota, se almacena y se encripta la información de los contribuyentes, y quiénes de la compañía y quiénes de los contribuyentes pueden tener acceso a eso. Todo eso es en sí el proceso de certificación y de validación. El tema también del crecimiento, de hoy en día hay 80 y el día de mañana puede haber otros 100, la realidad es que
Hoy día hay en México un mercado maduro, que si bien creemos que hay o sigue habiendo empresas interesadas, creo que cada vez es menos porque al final hay una consolidación ya del mercado y no creo que esto se vaya a exponenciar. Los que estuvieron, como los que estamos aquí representados, tenemos más de 12 años en la industria, prácticamente desde que nace, y realmente se han venido agregando poco a poco, pero han tenido una cuestión muy interesante, y ahí es donde creo que vale mucho la pena estos modelos. Empieza a haber especializaciones de los proveedores, es decir, yo como proveedor puedo ser bueno para un sector en particular, pero el señor es extraordinario para otro sector y el otro es extraordinario para otro sector, y ahí es donde realmente cada proveedor va generando valores agregados para el retail, para el que vende autos, para el que es agente aduanal, para el que tiene una empresa que procesa nóminas. Entonces cada uno de estos proveedores se va especializando en algún sector y eso hace que enriquezca el modelo. Sí, lo que comenta es que si lo hace la certificación, la hace el SAT o la hace un tercero, la hace el SAT, sin embargo sí se apoya de terceros en confianza también, auditores, que ayudan al SAT, pero siempre en nombre del SAT, para poder hacer este tipo de auditorías y autorizaciones. Muy rápido, es una pregunta que les preocupa como autoridad, y yo había estado de la autoridad también será la misma, es, ¿le voy a dar negocio a unos cuantos o esto debe ser para miles de empresas? Creo que por ahí va tu pregunta. La respuesta yo te diría, es un mercado libre, no tiene un costo de entrada. Entonces, la definición es, como comentaba Jorge, hay gente que hace para gasolinerías, nicho, quiero ser en esto, el SAT no va a limitar el acceso y desde el punto de vista es 100% oferta y demanda. No hay barreras de entrada para que otras empresas no puedan participar. Muchas gracias a los representantes de Amexipac. Creo que ha sido muy sabrosa esta discusión al final con las preguntas. Quería agradecerles, solamente recordando que hay un estudio comparativo de factura electrónica en América Latina que condujo hace pocos días el Amexipac, que creo todos lo recibieron por correo electrónico en español, pero si no lo hicieron, acérquense a Nelly, que ella se los va a hacer llegar. Es un documento muy bonito. Sí. Hay uno más, Raúl, gracias por el comentario, es muy importante. Gracias a todos ustedes que nos ayudaron. ¿Cuántos países, Nelly? 12 países aportaron información a este estudio en el cual estamos hablando de la madurez, la penetración, la cantidad de contribuyentes que hay en cada país, lo que va a ser muy valioso para ustedes. Y el segundo, la noticia de hoy es también que estamos publicando un estudio de impacto sectorial, es decir, por cada sector, no solamente cómo la factura electrónica le ha ayudado en su conjunto al país, sino a diferentes sectores cuál ha sido el beneficio para cada sector. Ese hoy también lo estamos publicando. Vamos a despedirnos con un aplauso.